En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Buen día tengáis, audiencia de Totus Podcast. Gracias por seguir una semana más con nosotros. En este programa hemos tomado como excusa a un pequeño molusco para hablar de historia y de cocina. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. Y es que estudiar la historia a través de la cocina es una propuesta tan interesante como apetecible. Eso es. Y cuéntanos, ¿qué molusco hemos elegido para esta aventura? Para este viaje por las cocinas de la historia hemos elegido el caracol. En la introducción del programa hemos comentado que el de esta semana tendría también difícil taxonomía. Empírica culinaria, bestiario, curiosidades históricas. Y al final hemos decidido que da un poco igual y que, como siempre, hablaremos de lo que nos vaya apeteciendo. Y algo que siempre apetece es una tapa. Así que, ¿empezamos por la empírica culinaria? Mejor, Antonio, empecemos por el bestiario, porque antes de preparar una tapa de caracoles, habrá que saber primero qué son, si se pueden comer y, si se pueden comer, cuáles se pueden comer. Además de la gran variedad de caracoles que existen, nada más y nada menos que 35.000 especies diferentes. Me parece lógico empezar por ahí. Pero no va a ser fácil darle ritmo al programa y mantener la atención de nuestra audiencia hablando de caracoles. Hombre, si escucharon aquel programa que grabamos en latín o si siguen escuchándonos después de la broma que les gastamos con el programa que titulamos La picha de Víctor Noir, nuestra audiencia puede con todo. Mira, me has convencido. Y vamos a poner de nuestra parte para que siga siendo así. Entonces, de esas 35.000 especies de caracoles que hablaste antes, ¿todas son comestibles? No. De hecho hay que tener cuidado, porque hay algunos caracoles que son venenosos. Por ejemplo, hay un tipo de caracol marino, llamado Conidae, que son muy venenosos. Esta familia de caracoles, que habitan aguas tropicales, son además grandes depredadores y hay uno en especial que puede ser letal para el ser humano, el Conus geographus, también conocido como caracol cigarro, por su forma. Mira qué metáfora nos regala la naturaleza. Este caracol, al igual que el tabaco, mata. Y no son los únicos. También podemos encontrarnos a otras dos familias muy nocivas de caracoles, los Turridae y los Terebridae. Ambos grupos de caracoles están provistos de terribles glándulas venenosas que pueden fastidiarnos el baño si entramos en contacto con ellos y ya no digamos si nos da por comérnoslos. ¿Quién se iba a imaginar que estos animalillos pudieran llegar a ser tan peligrosos? Pero pensándolo bien, algunos de ellos tienen formas extrañas y sorprendentes que han despertado la imaginación de muchos a lo largo de la historia. Pues hagamos uso de otra de las etiquetas de este programa, curiosidades históricas, y arranquemos el DeLorean para viajar a la Edad Media. Lo estabas deseando, ¿eh? Y seguro que has elegido este tema para tener una excusa para hablar de la Edad Media, porque, por lo que te conozco, ni siquiera te gustan los caracoles. Es verdad, no me gustan nada. Es de los pocos platos que, si puedo, evito comer. Pero tienes razón, estos fascinantes animalillos han despertado la imaginación de muchos, y no es para menos. Fíjate que hasta existe un tipo de caracol que habita en los volcanes y que tiene el caparazón de hierro. Ese bicho sí que da para una leyenda. Entonces imagino que en la Edad Media el caracol tenía algún tipo de reminiscencia mitológica. O no sé si quizás su ingesta estaba asociada a alguna habilidad debido a sus propiedades. O no sé, cuenta. La cosa es que nos vamos a la Edad Media porque en los manuscritos medievales podemos encontrar decenas de miniaturas que representan a estos pequeños moluscos como terribles criaturas de combate. Esto de las fobias va por barrios. ¿Había en esta época una fobia particular por los caracoles? No creo que fuera eso, aunque la moluscofobia, es decir, el miedo a las criaturas viscosas, existe. Creo que el tema no iba por ahí. Desde el siglo XIII hasta el siglo XV aproximadamente podemos encontrar en los márgenes de estos manuscritos muchas ilustraciones de caballeros luchando contra caracoles en toda clase de lugares. Árboles, jardines, castillos, nubes, etc. En muchas de estas miniaturas se puede ver cómo los cuernos del caracol se extiende de manera agresiva para confrontar el ataque del caballero de turno, que ataca con su espada, lanza, maza o lo que el soldado tuviera a mano. Curiosamente, los caracoles que atacan a los soldados son casi siempre caballeros varones. Sin embargo, se conoce un caso de una mujer que se opuso a un caracol blandiendo una lanza y un escudo. Así que, desde el momento en el que los caracoles se asentaron en los manuscritos como parte de la ornamentación de estos, fueron aceptados como un elemento más de la imaginería medieval. Por lo que hemos hablado en alguna ocasión, parece ser que es difícil determinar a qué se debe esta fijación por los caracoles. Pero hay una teoría que me gusta, porque encaja muy bien con la filosofía de Totus Podcast: el humor. Quizás los monjes que componían estas obras querían quitar un poco de seriedad a estos textos muy densos. De este modo, con estas viñetas de lucha entre caballeros y caracoles,
ofrecían al lector un descanso en su lectura. Es una teoría muy interesante que me gusta mucho porque, a pesar de esa visión que tenemos en la Edad Media como un periodo oscuro de la historia de la humanidad, nada más lejos de la realidad. En cualquier caso, los caracoles eran conocidos en la época medieval por su extraordinaria fuerza, ya que eran capaces de llevar su casa sobre su espalda. Por tanto, enfrentarse a un caracol podía representar una prueba de fuerza personal y de fortaleza mental. Al igual que muchos otros temas popularizados en las iluminaciones marginales del siglo XIV, el dúo formado por el caracol y el caballero fue desapareciendo gradualmente con el paso del tiempo, aunque experimentaron un breve resurgimiento en los manuscritos medievales hacia finales del siglo XV. Y no han desaparecido por completo de la imaginación común. Hoy en día, esa extraña pareja o esa idea de lucha contra caracoles aún se puede disfrutar en la canción infantil 20 y 4 sastres fueron a matar a un caracol. 24 tailors went to kill a snail. The best man among them durst not touch her tail. She put out her horns like a little... También podemos decir que los caracoles siguen muy presentes hoy día. ¡En la cocina! Ahora sí que sí, Antonio. Nos metemos ya con la empírica culinaria. Antes hemos hablado de los caracoles venenosos. Pues bien, los caracoles más comidos y comestibles por estos lares son el caracol romano, Helix bromatia, y el caracol común, Helix aspersa. Si viajamos a la cocina asiática, allí son más comunes los ampuláridos, conocidos también como caracoles manzana. Siempre que veo un plato con algún animal o planta un tanto extraño, pienso, ¿a quién se le ocurrió por primera vez que era una buena idea comer esto? Pues en el caso de los caracoles no tenemos a quién, pero sí tenemos el cuándo, el paleolítico. ¡Qué buena época! Por cierto, una dieta muy de moda ahora, la dieta paleolítica. Teniendo en cuenta las primitivas técnicas culinarias de la época, no sé yo si sería buena idea comerlos ahora como entonces, ya que en el paleolítico, que eran cazadores-recolectores, lo que hacían era recolectar y comer, así que los caracoles se comían crudos. Hay gustos para todo, Antonio. Los romanos ya refinaron un poco más su relación culinaria con estos moluscos, e incluso sabemos, gracias a Plinio el Viejo, que se dedicaron a crear criaderos de caracoles. De hecho, las recetas que se preparaban por aquel entonces ya se parecían bastante a las que se preparan hoy. Para los romanos este plato era algo más que una simple comida. Lo comían con asiduidad, ya que pensaban que los caracoles tenían propiedades curativas y fortalecían su sistema inmune. ¿Y qué pasó tras la caída del Imperio Romano? ¿Siguieron comiéndose los caracoles? Hemos visto ya que tuvieron un papel importante en la imaginería medieval, pero ¿y en la cocina? En la cocina medieval cristiana, sí. Pero, por ejemplo, aquí en la península, en Al-Ándalus, el caracol casi desapareció de las cocinas, ya que para los musulmanes estos animales viscosos eran inmundos. Pero, curiosamente, el rey Taifa de Sevilla tenía un apego especial por un plato de caracoles guisado con conejo, así que este animalillo no terminó de desaparecer del todo de nuestras cocinas. Además, para los cristianos los caracoles eran muy socorridos en épocas de hambrunas, así que... Volvamos, si te parece, José, al Imperio Romano y a un libro de cocina que nos legó por escrito una receta para cocinar a este mítico molusco. El arte de la cocina, o en latín, de re coquinaria, escrito por Marco Gabio Apicio durante el siglo I. Este libro es una maravilla, no solo por las recetas que contiene y por las pistas que nos da sobre la historia de la cocina. En este libro se ofrecen además consejos sobre cómo aprovechar los restos de otras comidas. Pues en De Re Coquinaria, como decía, podemos encontrar hasta 4 recetas con caracoles. Una de ellas, caracoles fritos acompañados de salsa garum. La otra, caracoles asados en el jugo de unas anchoas y condimentados con pimientas. ¿Cuál te apetece más, José? Si me viera obligado a comer caracoles y tuviera que elegir una receta, elegiría la receta andaluza. Que me disculpe Marco Gabio Apicio. ¿Y qué lleva la receta andaluza que pueda agradar más a tu exquisito paladar que la receta de Marco Gabio? Para empezar, no llevan salsa garum, que por lo que sabemos hoy día, para los romanos sería una exquisitez, pero para el paladar occidental de los siglos XX y XXI... Ahí te doy la razón. Además, es cierto que la receta andaluza se prepara con un caldo especiado que, al menos por su aroma, la hacen muy apetecible. Eso es, porque la receta de caracoles a la andaluza lleva, además de los caracoles, ajo, cebolla, laurel, sal, hierbabuena y unas especias de caracoles. ¿Y las especias de caracoles son...? Las especias de caracoles son un preparado de cominos, cilantro, hierbabuena, hinojo, tomillo, mejorana, pimienta y cayena. Eso es. Y la preparación es muy sencilla. Primero, lavar los caracoles bien lavados para que suelten toda la baba. Quien quiera la puede reaprovechar para untársela en la cara, que es muy rejuvenecedora. ¿Eso es verdad? ¿Funciona?
Ni idea, pero recuerdo que hace unos años vendían este producto por la tele. Luego nos atrevemos a juzgar a gente de época pasada por sus creencias, ¿eh? Anda que... Bueno, los caracoles tienen que ser ayunados. Quiere decir que lleven un tiempo sin comer. Esto es importante porque así será más fácil limpiarlos y cocinarlos. Y una vez que estén limpios, los ponemos a hervir. Sabremos que están en su punto porque saldrán del caparazón. Algo que es normal, porque con el calor de la cocción los pobres salen a respirar. Y cuando salgan a respirar, como dice José, los sacamos y los colamos. Ahora, sí, limpios del todo y bien hervidos, los ponemos en agua limpia con el resto de los ingredientes y a cocerlo todo junto. Y para terminar, majamos los ajos con las especias y lo ponemos en un atadillo o gasa doble para que no oscurezca el caldo. Añadimos sal y dejamos cocer una media hora tapado y listo. Nos ha quedado un programa muy completo, ¿eh, José? Zoología, historia, cocina... Tan completo que me he dado hambre. Con el maravilloso plato de caracoles que acabamos de preparar, José. ¿De verdad que no se te antoja? ¡Si está exquisito! Ya te dije antes que no me gustan, y a ti tampoco. Que lo sepa todo el mundo. ¡Caracoles! ¡Qué carácter! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.